Felipe representando al sector emprendedor. El emprendedurismo, que dicho sea de paso, se traduce el emprendedurismo en pequeñas y hay que decir, probablemente, Pedro, Bruno, medianas empresas o no. Micro, pequeñas y medianas. Micro, pequeñas y medianas empresas, sí, que es un segmento muy importante de gente trabajando y a propósito dando trabajo, por cierto, ¿no? 67% del empleo según el MIC viene de las MIPYMES. Ahí tienen la importancia. Hoy vamos a saber cuál es la situación. Bruno estuvo en la exposición el domingo anterior, si mal no recuerdo. Sí, estamos esperando todavía los créditos de la... Ah, ¿todavía? Sí, no, estamos esperando ni uno solo. Pero vayamos al sector formal, Santi. ¿Cuál es la novedad en el sector formal que Pedro está siendo consultado permanentemente? En tiempo real. En tiempo real. ¿Cuántas solicitudes de suspensión de contratos ya tiene IPS sobre la mesa? 1.700 aproximadamente. Eso fluctúa permanentemente. La mayoría pequeñas empresas, hasta 10 trabajadores, afectarían a unas 20, 25, entre 20 y 30.000 hay que hacer el filtro, digamos 30.000 personas. Eso ya formalizado ante el instituto. Presentado ante el Ministerio de Trabajo, remitido al instituto y el instituto en línea de largada esperando el decreto del Ejecutivo para empezar a implementar ya la liquidación y pago del subsidio por desempleo. Un decreto que hay que reglamentar todavía, Pedro, ¿verdad? Falta la firma nada más, creo un formalismo nomás ya, creo que el presidente está trabajando por el interior del país y falta la firma y con eso nosotros nos largamos con todo a empezar a acreditar a los trabajadores desempleados. No, porque entendí que este número que estás mencionando puede aumentar de acuerdo a lo que se diga en la reglamentación, en el sentido de si van a abonar el 50%, entiendo que de los que reciben como máximo 2 salarios mínimos, algo así como 4 millones y pico de dólares. Mira, sí, la posibilidad de que aumente la cantidad, el potencial de gente que se decía, sí, está en el rango de hasta 2 salarios, o sea, gente que gana hasta 2 salarios mínimos, 4.300.000 y pico de guaraníes. Sí. Se habló mucho de elevar el techo hasta 3 salarios mínimos, sí, pero son 35.000 personas más las que están como cotizantes IPS entre 2 y 3 salarios. Sí. El proyecto de decreto remitido por el Instituto al Ejecutivo dice techo 2 salarios y activo a febrero, cotizando a febrero de este año, del 2020. ¿Y ahí a cuántas personas podría llegar? En ese rango tenemos un potencial de 505.000 personas. Ojalá no se desempleen todos, pero supongamos que lleguemos al 70%, 300 y pico mil ¿Qué fue lo que trabajadores, ya, que es lo que yo vengo manejando hace rato y viendo la curva de crecimiento. Esperamos eso, lo cual implicaría usar aproximadamente 70 millones de dólares de los 100 que nos transfirió el Estado. Por eso es que se habla de un pago único por ahora. No va a alcanzar esa plata para 2 pagos. Pero hay que ver cómo se comporta el mercado, por decir así. Si no llega a 70, digamos que se usan 40 millones, posiblemente se pueda hacer un segundo pago el siguiente mes. Pero hablaste de una expectativa mínima de unos 300, creo que mencionaste incluso un número más concreto, 304.000 desempleados aproximadamente, mínimamente. Puede ser más incluso. Ojalá que no, decir. Puede ser más. Lo que hay que entender nomás también es que esa plata que creemos que vamos a gastar 70 millones de esa plata, también viene destinada para otro beneficio que hasta ahora está latente, que es el subsidio de reposo por COVID, que tiene un comportamiento bastante moderado en cuanto a solicitudes. Hay 30 solicitudes nada más, pero si eso se dispara tipo dengue al principio era también así, y de repente trepó a 44.000 reposos por dengue, pagó el IPS. Si eso pasa con COVID... ¿Cuánto sumó eso, Pedro, más o menos? No creo es que mucho. Dobló, triplicó lo que anualmente se daba en concepto de reposo. Aumentó en algo el gasto, pero no significativo, porque la mayoría eran personas que ganaban salario mínimo, y como es por 10 días el reposo por dengue, no impactó mucho en el presupuesto del instituto en cuanto a subsidios de reposo. Pero COVID son 14 días. 14 días y es para el diagnosticado, con diagnóstico positivo. Esta enfermedad tiene la particularidad de que requiere también aislamiento para el entorno, lo cual no se da con dengue, no se dio con dengue.
Entonces ahí es donde puede haber una explosión de subsidios también y hay que tener la plata. Por eso es que el instituto topeó en 2 salarios con mucha prudencia, yo entiendo, topeó en 2 salarios y como beneficio 50% de un salario mínimo por ahora. Hoy el servicio informativo del mediodía de Telefuturo, El Meridiano, con nuestro compañero Luis, dio una explicación respecto a qué es la suspensión del contrato. Porque mucha gente, Pedro, y ahí te quiero pedir una explicación como una persona que tiene esto a diario en su mesa. El trabajador hoy, cuando el patrón va con la planilla o con el documento de suspensión, se asusta y piensa que lo están sacando de la empresa. ¿Qué significa la suspensión y qué requiere para que IPS después le otorgue este subsidio al trabajador? ¿Cuáles son los requisitos para tranquilidad de ese empleado que ahora está viendo y que por ahí le llegó ese documento de suspensión laboral? Ok, te agradezco el punto. La suspensión laboral es una figura prevista en el Código Laboral, no un invento de ahora. Es una figura prevista en la legislación laboral paraguaya, artículos 68 y 69, que le permiten a un empleador, le dan la facultad de decir, la cosa no está yendo económicamente, no hay clientes, lo que sea, no hay venta, suspendo la actividad de mi empresa y quedan suspendidos los contratos de trabajo con su personal. Pueden ser todos o pueden ser algunos. Puede seguir funcionando a medias. La suspensión se comunica al Ministerio de Trabajo. No es una extinción de la relación laboral. No hay extinción del vínculo laboral, que digamos queda latente como diciéndote, bueno, suspendemos 1 mes o hasta 3 meses y después volvemos a arrancar. Esa es la figura de la suspensión. En las mismas ¿Cese condiciones es sinónimo de suspensión, Pedro? ¿Perdón? ¿Cese es sinónimo de suspensión o se está utilizando mal? No, yo creo que no hay que usar otra palabra. El cese tiene otra connotación. Acá es suspensión del contrato de trabajo directamente. Así, suspensión del contrato de trabajo. Pero también reciben, digamos, comunicación de que ya no van a continuar. Claro, implica comunicarle al empleador, al trabajador la decisión, implica comunicarle a la autoridad administrativa del trabajo, que es el ministerio, esa decisión patronal. El cierre de la empresa, de las actividades. El cierre temporal, la suspensión temporal de los contratos de trabajo. No, me refiero a los que ya dicen nosotros no Bueno, vamos. después esa es la otra figura. Después está la figura del que determina cierro, ceso. No hay eso ahora. No, es que le está despidiendo a la gente. No hay despido ni justificado ni justificado. Cierro la empresa porque no va más y bueno, entonces no puede haber vínculo laboral cuando desaparece una de las partes. Pero hay indemnización. Y tendría que haber una indemnización de acuerdo a la antigüedad, etcétera. Pero sabes como en la realidad y más en este momento no creo que haya ninguna indemnización, más en este momento. Las dos causas, esa cese de la actividad económica de la empresa y la suspensión temporal por hasta 3 meses disparan el beneficio llamado compensación por desempleo, que es algo nuevo en nuestra legislación previsional y laboral también. Una novedad, algo único. ¿Cómo se manifiesta eso, perdón? Y esa figura no existe en el derecho previsional. Creo que en el derecho laboral tampoco. Es un invento en la ley necesario, no estoy criticando, en la ley de emergencia, que va a permitir, a través de un mecanismo de comunicación del empleador al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo comunica, reenvía la planilla al IPS y nosotros liquidamos y pagamos el beneficio. Hay una triangulación, tiene que ser rápida, tiene que ser pronta y tiene que ser efectiva. Esa es la figura el trámite que procesamos. Bruno, en el grupo de ustedes hay muchos que se van a acoger al dinero que el IPS va a comenzar a dar, ¿cierto? ¿Cuál es la situación? ¿Ustedes tienen ya un cuadro, un diagnóstico de la situación? Sí, definitivamente hay muchos casos de empresas que van a necesitar, suspendieron sus actividades porque la cuarentena no les permite más operar. ¿Ya lo comunicaron ahora? Ya han comunicado muchos, especialmente del sector Horeca, sector hotelero, sector de restaurantes, sector de eventos, todo ese sector paró totalmente y también hay otros sectores que han parado, están en cero actividad, cero facturación y tuvieron que cesar actividades. Probablemente muchas de las empresas sean de ese tipo.
Y en ese ambiente el trabajo que estamos tratando de hacer con IPS justamente es plantear que crezca el subsidio. Así como los funcionarios públicos van a recibir un 100% de su salario mientras no están yendo al puesto de trabajo, nosotros queremos que los funcionarios nuestros que tienen IPS y no vengan a trabajar puedan recibir un subsidio de un 100% de su salario, igual que el funcionario público que hoy recibe ese beneficio. No con IPS percibe eso como un salario del Estado, digamos, pero percibe finalmente un salario completo, ¿verdad? Entonces se está protegiendo más al funcionario público que al funcionario privado, digamos, que incluso el que está en IPS. No es culpa de IPS el hecho de que el Paraguay no haya tenido pensado un seguro de desempleo. Es una realidad que no teníamos eso pensado, no estaba eso como parte de la previsión social, digamos. Pero en la realidad actual necesitamos que se active ese beneficio igual que no para existe. dos partes, que no existe y que se está subsidiando con los 100 millones que se otorgaron, que no son suficientes. O sea, pero entonces estás hablando de un ideal. Estamos hablando por supuesto, hay que encontrar los fondos para que eso sea posible. Y no existe, Bruno. No existen los fondos hoy, entonces lo que estamos planteando, mientras que IPS no pueda subsidiar el desempleo de la gente que vamos a tener que desemplear lamentablemente, es préstamos baratos que nos permitan a nosotros absorber la pérdida y refinanciarla para recuperarnos en 6, 12 meses y a partir de eso salir adelante todos juntos, pero no nos dan un peso. Ahí hay un punto cuando decís no nos dan un peso que a mí me hace ruido, Bruno, porque el domingo estuviste con nosotros en Telefuturo, lo tuviste al ministro de Hacienda Benigno López, estuvo a Sobán también. Después de eso entiendo que hubo una reacción por parte de los bancos diciendo vamos a arbitrar algunos medios para que puedan tener ese respaldo. El ministro de Hacienda llamó a una conferencia de prensa, salió desde Palacio y se comprometió. ¿Qué pasó desde ese momento? Bueno, ahí anunció el ministro de Hacienda algo muy positivo, que son 1.254 millones disponibles para prestar a MIPYMES, para prestar a través de bancos, financieras y cooperativas, incluso casas de crédito, según lo que dijeron ellos en la conferencia de prensa. Pero hasta ahora no tenemos ni un solo crédito entregado en ese concepto. ¿Qué son esos créditos? Son créditos garantizados por el Fondo de Garantía, el FOGAPI, que permite que el banco reduzca su riesgo al mínimo, siendo que el préstamo va a estar garantizado, el codeudor va a ser el Estado paraguayo. Entonces esos créditos no están disponibles. También están el fideicomiso de la AFD, que permite que las cooperativas y casas de crédito presten contra una garantía del Estado, y tampoco han entregado créditos en ese sentido. Pero hay gestión, o sea, ¿iniciaron gestiones como para poder acceder? Sí, la respuesta es sí, te puedo renovar tu crédito a una tasa más alta, o sí, estuvimos cerrados en Semana Santa, entonces por eso no te atendimos, pero ahora vamos a ver, pero no tenemos nada. ¿De qué tasa están hablando? Mira, yo escuché de todo ya, pero sobre todo lo que a mí me sorprendió es que todos hablan de un incremento en la tasa, de una tasa que incluso empresas grandes que están recibiendo un incremento en la tasa a la hora de renovar créditos, ni siquiera créditos nuevos. Entonces es preocupante porque, claro, ¿Qué tasa, qué porcentaje está alcanzando en algunos casos? Y en los tamaños grandes estamos hablando de pasar de 10 a 15, así. Pude haber escuchado o leído mal, incluso llega al 22% en algunos casos. Y puede ser tranquilamente porque existen créditos de ese valor de antes. ¿Quién toma eso, Bruno? Nadie puede tomar un crédito así en este contexto. Ese es el punto. Nosotros no podemos, la gente nos dice, no, pero ustedes no, a mí nadie me vino a pedir crédito. Y claro que no nos fuimos a pedir crédito si nos van a dar a una tasa tan alta. No podemos pagar un crédito en esas condiciones y menos sin periodo de gracia, ¿verdad? Tiene que haber por lo menos 6 meses, idealmente 12 meses de periodo de gracia. Esto es algo que nunca antes vivimos, las empresas, las pymes, el país, el mundo. Tienen que pasar cosas radicalmente diferentes para que nosotros podamos sostener la economía. Y en ese sentido nosotros hacemos un llamado de solidaridad, digamos, hacia todo el sector financiero, de que realmente se pongan la camiseta y vean cómo hacemos para solucionar esto juntos. Porque que ellos se queden con la plata en las cuentas bancarias y no distribuyan créditos para garantizar la seguridad del banco, que yo entiendo, o de la financiera o de la cooperativa, impide que el mercado funcione, que la economía siga operando, digamos, porque está todo trancado. Entonces es una realidad desesperante para muchísima gente, para todos nosotros, que pone en riesgo empleos a gran escala. Bruno, yo pedí perdón, Santi, sobre el tema nomás. Yo pedí, en un determinado caso, dije, ¿qué es lo que ustedes están queriendo asegurar cuando vienen y le plantean esto, que creo que varios de ustedes ya lo hicieron, y dicen, no, previsiones normales que toma un banco en cualquier momento?
Solo eso, ¿es así? Sí, así mismo es. Lo único que hay dos cosas diferentes Sí. a lo normal. Periodo de gracia de 12 meses, idealmente, porque esto va a tomar tiempo en recuperarse. Correcto. Y plazo de por lo menos 36 meses a 60 meses. Cuando yo le digo esto a alguien del sector financiero, me dicen, eso no existe. Claro que no existe, pero claro que no existe. Por supuesto, ¿quién iba a prestar en esas condiciones? Nadie iba a prestar en esas condiciones antes, pero hoy necesitamos eso. Y existe una garantía del Estado para hacerlo. Pero hablaste de solidaridad. ¿Existe la solidaridad? O sea, un pedido de solidaridad. ¿Está en condiciones la entidad bancaria? O sea, todo el sistema bancario de hoy decir, bueno, vamos a ser solidarios todos. Tiene que ser banco por banco, institución financiera por institución financiera. ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo? Mi propuesta es que agarren y revisen cuál es la cartera de créditos que hoy tiene cada banco, porcentaje que tiene cada uno. Si uno tiene el 20%, que esa persona entregue el 20%, ese banco o financiera o cooperativa entregue el 20% de los créditos garantizados por FOGAPI. Y que si uno tiene el 5%, que esa persona entregue el 5%, ese banco, esa institución entregue el 5%. ¿Por qué digo eso? Porque ellos ya tienen la capacidad de entregar ese nivel de crédito, por eso tienen esa parte del mercado, ¿verdad? Hoy, según el ministro de Hacienda en la conferencia de prensa del lunes, estamos hablando de 11.000 empresas que deberían poder acceder a un crédito a través de FOGAPI, sí, y más de 20, no sé cuántas mil, 40, creo que son 30.000 casi empresas que deberían recibir a través del fideicomiso. Y después tenés 240 millones que están en el BNF también, que se podrían ir a créditos para pymes. Toda esa plata está trancada en las distintas entidades financieras. Y es difícil, por supuesto, que el BNF en un segundo se transforme en un banco eficiente y entregue muchos créditos. Claro que es difícil que eso pase, por eso no puede hacer solo el BNF el tema de entregar los créditos. Pero tienen que rendirnos las cuentas y decir a la ciudadanía, no a las pymes nomás. Decir, bueno, yo entregué tantos créditos hasta ahora. Que nos muestren, así como se muestra todos los días, cuántos casos de COVID-19 hay, cuántos estudios laboratorios se hicieron, cuántos recuperados hay, que nos muestren eso, los bancos, las financieras, las cooperativas, que el ministro de Hacienda publique un tuit todos los días diciendo esto es lo que se logró hoy, esto es lo que se logró en la semana. O como tenemos una lista de Petigó o de Ñangarecó todos los días y podemos saber con nombre y apellido quiénes accedieron a estos créditos. Lo que noto nomás, Bruno, en el reclamo que estás haciendo hasta de forma vehemente, porque no es la primera vez que estás hablando de esto, es un espíritu solidario y no lucrativo en un momento como este, que no es una oportunidad de negocio, según lo que estás diciendo, sí, y que si no están yendo por los créditos es porque sencillamente las tasas se disparan y no les permite acceder, no es burocracia, claro, es la tasa lo que les asusta. No, bueno, hoy no hay realmente hay una propuesta de solución para las entidades financieras, es que hagan un producto financiero, así como tienen muchos productos financieros para comprar tu auto, para comprar tu casa, para comprar lo que sea, y un producto que sea COVID-19. Ese producto tiene unas características, por ejemplo, es más rápida la entrega porque es hasta máximo 3 IVAs. Eso es lo máximo que te pueden dar y bueno, ahí nos terminamos de discutir. La tasa, se define una tasa que tiene que ser ojalá de un dígito, 36 meses de plazo por lo menos y por lo menos 6 a 12 meses de gracia. Con ese producto te aseguro que van a haber filas en todos los bancos de este país, en todas las financieras de este país, en todas las cooperativas de este país. Con una tasa del 9%. Pero seguro, la gente está esperando porque ¿qué pasa? Si vos de un día para el otro, como nos ha pasado a muchos emprendedores, te quedaste con una facturación de 0 o del 50%, pero mantenés tus mismos costos, tenés una pérdida inmediata. Esa pérdida, eso se traduce de una empresa también a un profesional independiente que también es considerado una MIPYME, ¿verdad? Esa persona tiene un montón de compromisos que tiene que reorganizar para poder salir de esta tormenta. O si no, ¿qué va a pasar? Se va a terminar ahogando y esa persona va a terminar incapacitada de poder operar en el mercado cuando se recupere la sociedad de esta pandemia, ¿verdad? Entonces, vamos a tener un problema mayor en IPS porque van a haber menos empresas que aportan a IPS, van a haber menos recaudaciones para IPS y van a haber más personas desempleadas. Entonces, al gobierno, si quiere ser eficiente con su política pública, tiene que estar encima del cumplimiento de la misma. No puede solamente lanzar un fondo de garantía, lanzar un fideicomiso, decir eso y quedarse en eso. Tiene que involucrarse para que eso llegue. No se movió aún. En el caso del Instituto de Previsión Social, Pedro, los 100 millones de dólares
a cuenta de lo que debe el Estado al IPS. Es una primera amortización en la historia previsional, Correcto. 74 años de historia en la que el Estado honra su compromiso pagando 100 millones de dólares. Es una cuenta que posiblemente oscila en los 500 millones de dólares. El presidente, recuerdo, estuve hurgando hoy en los archivos, encontré que en abril del año pasado habló de unos 450 millones de dólares. Estuve buscando en la página de la Contraloría General de la República las resoluciones respecto a las deudas del Estado con el Instituto de Previsión Social. Encontré el último dato del año 2018. Bueno, entonces, la pregunta es, entendí, de acuerdo a la Carta Orgánica del Instituto de Previsión Social, que la deuda acumulada por el Estado con el Instituto de Previsión Social tiene que destinarse a los fondos de garantía de jubilaciones. ¿Eso es así? Mira, por la ley 5.655 del año 2015 se reordenó la distribución de un eventual cumplimiento del Estado de su deuda. Hasta ese momento había una serie de disposiciones legales que decían 100% al Fondo de Salud, 100% al Fondo de Administración, 30% a tal lugar. Entonces era un 230% a distribuir, que era de distribución imposible, de cumplimiento imposible. La ley esta que te mencioné, en el 2015, ordena eso y dice que el aporte del Estado se distribuya igual que el aporte tuyo o de cualquiera de nosotros. 54% al Fondo de Jubilaciones, 39% al Fondo de Salud y 7% a Administración General. Eso estaba vigente hasta hasta que entró en vigencia la Ley de Emergencia Sanitaria. Que hace esa excepción con este recurso. Que suspende temporalmente esa distribución y dice, no, estos 100 millones van todito al Fondo de Salud para dos cosas. Y esas dos cosas son subsidio de reposo COVID y pago de la compensación por desempleo. Esa es la situación hoy. Cuando se levante el estado de emergencia sanitaria y si en ese momento queda un vuelto de esos 100 millones, un 20, 30 millones de dólares, eso se distribuirá conforme lo dice la ley anterior, nuevamente entra en vigencia otra vez la distribución en los tres fondos. O sea, un porcentaje mayor para garantizar las jubilaciones. Para garantizar jubilaciones, acá en este tema el fondo que recibe el menor impacto es el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del IPS por la reserva financiera que tiene. Es para tranquilizar a la gente nomás que dice... Sí, porque los jubilados no tienen problema, los jubilados. Tienen asegurado su beneficio, el 17 están cobrando ya otra vez, vía bancaria, no hay problema. Pero el Fondo de Salud hay un problema. A ver, sí. Como dijo Bruno, el Fondo de Salud no es un fondo, se le llama fondo. Fondo es una entidad financiera en la que se deposita dinero y rentabiliza mediante inversiones, genera riqueza. Eso es el Fondo de Jubilación. Correcto. Por eso tiene esa espalda financiera. ¿Cuál es el concepto entonces? El concepto yo me he llamado Fondo de Salud, es un programa presupuestario. Y un programa presupuestario no tiene entidad jurídica para hacer inversiones, es un caño en el que entra ingreso y sale gasto y no queda nada. Tenés que cerrar a fin de año, quiere decir que trabajaste bien. El problema del programa de salud de IPS es que los aportes están bajando. Eso es una realidad, nadie va a ocultar eso. Están bajando es correcto, por lo que señaló el desaceleramiento del sector empleador, el despido, la cesantía de trabajadores, la falta de aporte va a impactar sobre el Fondo de Salud. Ese es el problema que se viene para el IPS. Creo que ahí estamos haciendo clic de alguna manera con lo que dice Bruno también, porque cuando mencionaba eso Bruno y la necesidad de que el gobierno intervenga haciéndole entender a los bancos la necesidad de ayudar a ese sector, era directamente proporcional a lo que menciona ahora Pedro. Es que es una cadena, y ahí es donde entramos ya a hablar de la cadena de pagos en este país. Si nosotros no tomamos medidas urgentes en el sector financiero, nosotros vamos a ver esta crisis se va a transformar en algo mucho más grande de lo que debe ser. Eso es lo que yo no entiendo. Si cada uno de nosotros trata de salvarse a uno mismo en este contexto, el problema es mayor para todos. Entonces acá tenemos que tratar de salvarnos todos juntos, porque si no la cadena es interminable. O sea, si vos escuchás las cosas que te explican los muchachos, yo hablé después del programa del domingo, me llamó un señor desesperado de Encarnación que me dice, mira, ahora por un lado dejé de vender. Por otro lado, mi proveedor ya no me manda más a crédito, solo a contado.
Entonces ya se le cortó la posibilidad de vender más para poder después hacer otra vez caja y pagar sus cuentas. Entonces ya no le va a pagar su cuenta al que le debe. Y así se va enganchando todo el problema y se vuelve un problema mucho más grande. De ahí la importancia de que Fogapi funcione realmente, porque entonces se va a permitir fondear salud, por ejemplo. Y los empleos que se salven van a pagar IPS. Es así nomás. Bueno, ¿cuándo comienzan? Me preguntan de nuevo, dijiste, falta el decreto, ¿cuándo más o menos comenzarían a desembolsar este dinero de los 100 millones que les toca a ustedes? Mira, ya tenemos el desembolso en el BNF, en la cuenta correspondiente, falta el formalismo del decreto, la publicación. Nosotros estamos en línea ya para alargar con todo el equipo informático de aporte obrero. ¿Cuándo sería, Pedro? Y se firma el decreto y largamos. Puede ser mañana, puede ser lunes. Tenemos sábado y domingo inhábiles, pero si por ahí el sábado podemos hacer desembolso, se hace. Ya. El problema que estamos también temiendo es que los bancos desde el depósito necesitan 48 horas para operativizar un pago. Y Hablemos de la próxima